¿Te has imaginado alguna vez recibir una misión directa de Dios, pero algo terrible está a punto de suceder? Hoy vamos a explorar la trágica jornada de un profeta y su encuentro fatal con un león. Este pasaje, descrito en 1 Reyes 13, revela cómo la desobediencia puede tener consecuencias devastadoras. Era una época marcada por grandes desafíos y transformaciones, donde reyes y profetas moldeaban el destino de naciones enteras. En medio de ese escenario, la voz de Dios resonaba a través de sus mensajeros, los profetas, encargados de transmitir sus palabras al pueblo. Entre estos mensajeros estaba un profeta anónimo, cuya misión divina lo llevaría por un camino lleno de pruebas y decisiones difíciles. El contexto histórico de este relato bíblico nos remite al periodo del reino dividido de Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Jeroboam, el primer rey de Israel, había instituido prácticas idólatras para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén, en el reino de Judá, para adorar en el templo. Creó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan, incentivando al pueblo a adorarlos, lo cual desagradó profundamente a Dios. Este periodo de la historia bíblica está lleno de tensiones políticas y religiosas. Tras la división del reino, la disputa por el poder y la tentativa de establecer autoridad llevaron a los líderes a tomar decisiones drásticas que afectaron la vida religiosa del pueblo. La creación de los becerros de oro por Jeroboam fue un acto de desesperación para consolidar su poder y prevenir la unificación religiosa con Judá, donde el templo de Jerusalén continuaba siendo el centro de la adoración a Dios. Jeroboam, originalmente un siervo de Salomón, se convirtió en un líder prominente cuando fue escogido para reinar sobre las tribus del norte de Israel. Dios le prometió que si seguía sus mandamientos, tendría una dinastía duradera. Sin embargo, el miedo a perder su reino al sur, donde estaba el templo, llevó a Jeroboam a desviarse del camino divino. Temía que si el pueblo continuaba adorando en Jerusalén, su lealtad retornaría a la casa de David. Por eso buscó maneras de mantener a su pueblo alejado del templo de Jerusalén y decidió crear alternativas de adoración en Betel y Dan, estableciendo becerros de oro como símbolos de culto. En este escenario de idolatría y desvío espiritual, Dios envió a un profeta de Judá a Betel con una misión crucial: confrontar a Jeroboam y denunciar sus prácticas idólatras. El valor de este profeta sería puesto a prueba de varias maneras, y su historia serviría como un poderoso ejemplo de las consecuencias de la desobediencia. Dios dio al profeta una instrucción clara y específica: debía ir a Betel para entregar su mensaje al rey Jeroboam. La orden era directa y sin margen para interpretaciones. No comas pan, no bebas agua y no vuelvas por el mismo camino por el cual fuiste. Este mandamiento no era solo una orientación práctica, sino una prueba de obediencia y fidelidad. La Biblia frecuentemente enfatiza la importancia de la obediencia a Dios. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén, la obediencia ha sido un tema central. Dios espera que sus siervos sigan sus instrucciones con precisión, pues cada mandamiento es dado con un propósito mayor. En el caso del profeta, la orden de no comer, beber o volver por el mismo camino servía como un símbolo de su separación del pecado y de la idolatría presentes en Betel. La misión del profeta era peligrosa. Confrontar a un rey poderoso y exponer sus fallos podría resultar en represalias violentas. Sin embargo, el profeta sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que su obediencia era fundamental. Partió de Judá con la convicción de que estaba bajo la protección divina y que su misión era vital para el plan de Dios. El mensaje que el profeta tenía que entregar era específico y directo. Dios quería que Jeroboam supiera que sus prácticas idólatras serían castigadas. El mandamiento de no comer, beber o retornar por el mismo camino también tenía un significado simbólico. Al no involucrarse con el pueblo y sus costumbres idólatras, el profeta mantenía su pureza y obediencia a Dios.
mostrando que la misión era exclusivamente divina y no influenciada por las tradiciones locales. Este mandamiento refleja una tendencia bíblica de exigir separación física y espiritual de los profetas en sus misiones. De manera similar, en la historia de Sansón, vemos que fue instruido a no cortar su cabello, beber vino o tocar cosas impuras como señal de su voto nazareo. Estas señales físicas de obediencia son reflejos de una fidelidad interna y espiritual a Dios. Con determinación y fe inquebrantable, el profeta inició su viaje rumbo a Betel. Al llegar, encontró al rey Jeroboam junto al altar, listo para realizar un sacrificio a los becerros de oro. Sin vacilar, el profeta proclamó el mensaje de Dios. «Altar, altar, así dice el Señor, un hijo nacerá de la casa de David, llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altares idólatras que queman incienso sobre ti, y huesos humanos serán quemados sobre ti». Esta profecía fue un ataque directo a las prácticas idólatras de Jeroboam. Como prueba de que sus palabras eran verdaderas, el profeta anunció una señal inmediata. Este altar se partirá, y las cenizas que están sobre él se derramarán. En el mismo instante, el altar se partió por la mitad, y las cenizas se esparcieron exactamente como el profeta había predicho. Jeroboam, enfurecido, extendió la mano contra el profeta y ordenó que fuera arrestado, pero de repente la mano del rey se secó y no pudo moverla. Asustado, Jeroboam imploró al profeta que orara a Dios para restaurar su mano. El profeta oró y la mano del rey fue curada. Incluso ante este milagro, Jeroboam no se arrepintió completamente de sus pecados. El profeta rechazó la oferta de hospitalidad de Jeroboam, recordando la instrucción divina de no comer pan, no beber agua y no volver por el mismo camino. Dejó Betel rápidamente, siguiendo fielmente la orden de Dios, hasta que encontró a un viejo profeta que cambiaría el curso de su viaje. La audacia y la fe demostradas por el profeta al desafiar a Jeroboam en su propio altar destacan la seriedad y el compromiso de su misión. No solo confrontó a un rey poderoso, sino que también realizó un milagro que sirvió como una señal irrefutable de la autoridad divina de su mensaje. El secado y la subsiguiente restauración de la mano de Jeroboam fueron testimonios visuales de la intervención divina y de la validez de las palabras del profeta. Incluso después de presenciar un milagro, Jeroboam eligió no cambiar sus prácticas idólatras. Esto ilustra la profundidad de la corrupción y de la resistencia al cambio que prevalecía en el liderazgo de Israel. La misión del profeta, aunque exitosa en su objetivo inmediato, también subrayó la obstinación del rey y la necesidad continua de profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Mientras el profeta seguía su camino de regreso, un viejo profeta de Betel escuchó hablar de las hazañas del hombre de Dios. Curioso e impresionado, el viejo profeta decidió encontrarlo. Montó en su burro y fue al encuentro del profeta de Judá, encontrándolo sentado bajo un roble. El viejo profeta se acercó al profeta de Judá y preguntó: ¿Eres el hombre de Dios que vino de Judá? El profeta respondió afirmativamente, y el viejo profeta lo invitó a volver a Betel y comer pan con él. El profeta de Judá se negó, explicando la orden divina que recibió. «No puedo volver contigo, ni puedo entrar contigo. No comeré pan, ni beberé agua en este lugar, pues así me fue ordenado por la palabra del Señor». Sin embargo, el viejo profeta insistió, diciendo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dijo por orden del Señor que te trajera de vuelta a mi casa para que comas pan y bebas agua». Desafortunadamente, el viejo profeta estaba mintiendo, pero el profeta de Judá creyó en sus palabras y cedió a la invitación, desobedeciendo así la orden directa de Dios. La motivación del viejo profeta para engañar al profeta de Judá es un aspecto intrigante de esta historia. Algunas interpretaciones sugieren que quería probar la autenticidad de la profecía del profeta de Judá. Otras interpretaciones indican que podría haber sentido envidia o celos de la autoridad y de la misión del profeta de Judá, llevándolo a mentir
y desviar al profeta de su camino. El viejo profeta, viviendo en Betel, probablemente estaba al tanto de las prácticas idólatras promovidas por el rey Jeroboam. Su decisión de engañar al profeta de Judá podría reflejar una mezcla de motivaciones, incluyendo una curiosidad morbosa sobre las consecuencias de desobedecer a Dios o un intento de reafirmar su propia relevancia como profeta. Al traer al profeta de Judá a su casa, el viejo profeta inadvertidamente se involucró en un acto que traería la ira de Dios sobre el profeta de Judá. La relación entre el viejo profeta y el profeta de Judá es compleja y multifacética. A pesar de sus acciones engañosas, el viejo profeta también era un siervo de Dios. Su engaño trajo consecuencias severas para el profeta de Judá, pero también sirvió como una prueba de fe y obediencia. La decisión del viejo profeta de mentir puede haber sido influenciada por sus propias inseguridades y deseos de probar su relevancia en un tiempo donde las palabras de Dios eran raramente escuchadas. Este encuentro destaca la importancia del discernimiento espiritual. El profeta de Judá confió en la palabra de un hombre, ignorando la orden directa de Dios. Esto nos enseña que, independientemente de las circunstancias o de las personas involucradas, la palabra de Dios debe siempre ser priorizada por encima de todo. La tentación de desviarse de las órdenes divinas, incluso por buenas intenciones o por presión social, puede llevar a consecuencias graves. El dilema del profeta de Judá era significativo. Estaba ante una elección crucial: obedecer la orden directa de Dios o confiar en la palabra del viejo profeta. La tentación de ceder a la hospitalidad y descansar después de su misión peligrosa era fuerte. Además, la reivindicación del viejo profeta de haber recibido un mensaje divino añadió un peso a la decisión. Este momento crítico nos recuerda otras situaciones bíblicas donde la tentación llevó a la desobediencia, como el caso de Adán y Eva en el jardín del Edén. La desobediencia, independientemente de las circunstancias, trae consecuencias. La fe y la obediencia son probadas cuando enfrentamos decisiones difíciles y presiones externas. Desafortunadamente, el profeta de Judá decidió acompañar al viejo profeta de vuelta a Betel. Esta decisión sería el punto de inflexión en su vida, llevando a un fin trágico. Rompió el mandamiento de Dios y, al hacerlo, se puso en una posición vulnerable. El impacto de las acciones del viejo profeta es profundo. Su mentira llevó directamente a la desobediencia del profeta de Judá, resultando en un castigo divino. Esta historia nos recuerda la responsabilidad que tenemos unos para con otros en guiar en la verdad y en la fe. El viejo profeta, al desviar al profeta de Judá de su camino, demostró la gravedad de influenciar a alguien a desobedecer a Dios. Esta tentación y la subsiguiente decisión también reflejan la complejidad de la obediencia a Dios. No es solo una cuestión de seguir órdenes, sino de discernir correctamente entre la voz de Dios y otras influencias. El profeta de Judá tuvo que enfrentar una situación donde la desobediencia vino de una fuente aparentemente confiable, un colega profeta. Esto resalta la importancia de la relación personal con Dios y la necesidad de escuchar directamente de Dios, especialmente cuando otras voces compiten por nuestra atención. El dilema del profeta de Judá sirve como una advertencia para todos nosotros. A veces, las tentaciones vienen disfrazadas de buenas intenciones o de fuentes aparentemente confiables. La historia destaca la necesidad de un discernimiento espiritual agudo y el coraje de mantenerse firme en las instrucciones divinas, incluso cuando somos confrontados con presiones externas. La desobediencia del profeta de Judá tuvo consecuencias inmediatas y severas. Mientras estaba en la casa del viejo profeta, la palabra del Señor vino al viejo profeta condenando al profeta de Judá. Porque desobedeciste la palabra del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Él te dijo que no comieras ni bebieras, tu cuerpo no será enterrado en el sepulcro de tus antepasados. Estas palabras fueron un golpe devastador. El profeta de Judá había fallado en su misión de obedecer plenamente a Dios y ahora enfrentaría un castigo divino.
Después de la comida, montó en su burro y partió, consciente de que su desobediencia no pasaría desapercibida. El mensaje recibido por el viejo profeta mientras estaba en la mesa con el profeta de Judá reforzó la seriedad de la situación. El viejo profeta, incluso siendo el causante de la desobediencia, fue usado por Dios para anunciar el juicio sobre el profeta de Judá. Este paradójico giro de los acontecimientos demuestra cómo Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos y pronunciar su juicio, independientemente de las intenciones humanas. La consecuencia de no ser enterrado en el sepulcro de sus antepasados es significativa en el contexto bíblico. El entierro adecuado y en lugar familiar era un honor reservado a quienes vivieron una vida justa y obediente. Para el profeta de Judá, el decreto de Dios de que no sería enterrado entre sus antepasados no era solo una pena física, sino también una marca de deshonra espiritual, reflejando su falla en obedecer plenamente las instrucciones divinas. Las consecuencias inmediatas sirven como un recordatorio poderoso del peso de la obediencia en la Biblia. La desobediencia a Dios frecuentemente resulta en castigos severos, como en el caso de Saúl, el primer rey de Israel, que fue rechazado por Dios por su desobediencia. Estas narrativas bíblicas subrayan que la obediencia a Dios es un imperativo que no debe ser tomado a la ligera. En el camino de regreso, el profeta de Judá encontró su destino trágico. Un león apareció en el camino, una manifestación directa de la ira de Dios. La presencia del león no era una coincidencia, era un símbolo del juicio divino. En la Biblia, el león frecuentemente simboliza poder y justicia divina, como en Proverbios 19:12. La ira del rey es como el rugido del león. La tensión en ese momento era palpable. El profeta estaba solo y vulnerable, y el león era una fuerza implacable de juicio. Al ver al león, el profeta debió sentir un miedo profundo y una comprensión inmediata de la gravedad de su desobediencia. El comportamiento del león, que no devoró el cuerpo del profeta ni atacó su burro, fue un testimonio claro de que la muerte del profeta era un acto de justicia divina. Este evento fue presenciado por transeúntes que quedaron perplejos con la visión del león y del burro al lado del cuerpo intacto del profeta. En la Biblia, el león tiene varias connotaciones. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:8 leemos: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Aquí, el león simboliza el peligro y la vigilancia contra el mal. En otros pasajes, el león representa la fuerza y la majestad de Dios, como en Oseas 11:10. «Andarán tras el Señor, Él rugirá como león, rugiendo Él, los hijos de Occidente temblarán». Esta dualidad del simbolismo del león en la Biblia, como símbolo de juicio y también de poder divino, enriquece la interpretación de la historia del profeta de Judá. El león que mató al profeta no solo cumplió un juicio, sino que también demostró el poder incontestable de Dios sobre todas las criaturas y circunstancias. Otros pasajes bíblicos mencionan leones en contextos que refuerzan estos temas. En Daniel 6, Daniel es lanzado en la cueva de los leones, pero es protegido por Dios, mostrando la autoridad divina sobre las criaturas peligrosas y la justicia de Dios en proteger a los inocentes. En Jueces 14:5-6, Sansón enfrenta a un león con la fuerza del Espíritu del Señor, simbolizando el poder divino concedido a sus siervos. La presencia del león en el camino del profeta de Judá es un recordatorio visual y poderoso de la justicia y del poder de Dios. Este evento no fue un accidente, sino una ejecución deliberada del juicio divino, demostrando que Dios controla todas las cosas y usa hasta la naturaleza para cumplir su voluntad. El ataque del león fue rápido y mortal. El león mató al profeta de Judá, pero curiosamente no devoró su cuerpo ni atacó su burro. Este comportamiento inusual era una señal clara de la intervención divina. El león permaneció junto al cuerpo muerto, junto con el burro, como un testimonio silencioso de la justicia de Dios. Este evento extraordinario atrajo la atención de las personas que pasaban.
Vieron el cuerpo del profeta, el león y el burro juntos, y difundieron la noticia en Betel. La escena era un recordatorio poderoso del poder de Dios y de las consecuencias de la desobediencia. El león, que normalmente actuaría como un depredador, estaba bajo el control de Dios, demostrando su autoridad absoluta. El impacto visual y emocional de este escenario fue significativo. Las personas que presenciaron el evento entendieron que la muerte del profeta de Judá no fue un mero accidente, sino un juicio directo de Dios. La presencia del león junto al cuerpo sirvió como una señal clara e inconfundible del poder de Dios y de su justicia. Además, la simbología del león como un instrumento de justicia divina es reforzada en otras partes de la Biblia. En Amós 3:8 leemos: «El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará?». Este versículo subraya el poder incontestable de Dios y su capacidad para ejecutar juicio de manera clara y poderosa. De la misma manera, el león que mató al profeta de Judá actuó como una expresión física de la palabra de Dios en acción, ejecutando su juicio de manera inconfundible. Además de la justicia, el león también simboliza al rey de los animales, reflejando la realeza y el poder de Dios. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, enfatizando su autoridad y realeza. La historia del profeta de Judá y del león es una representación tangible de cómo Dios, el verdadero rey, ejerce su poder y juicio. Cuando el viejo profeta supo de la muerte trágica del profeta de Judá, fue profundamente impactado. Reconoció su responsabilidad en la desobediencia del profeta y reflexionó sobre las graves consecuencias de sus acciones. Aunque había mentido al profeta, el viejo profeta también era un siervo de Dios y comprendió la seriedad del juicio divino. Fue al lugar donde el cuerpo del profeta estaba, lo recuperó y lo llevó de vuelta a Betel. El viejo profeta enterró al profeta de Judá en su propio sepulcro, una acción que simbolizaba respeto y arrepentimiento. Al realizar el entierro, lamentó: «¡Ay, mi hermano!», expresando su remordimiento por la tragedia que había ocurrido. El impacto de las acciones del viejo profeta es significativo. No solo causó la desobediencia del profeta de Judá, sino que también fue forzado a confrontar las consecuencias de sus propias mentiras. El arrepentimiento y la lamentación del viejo profeta indican una conciencia tardía pero sincera de su papel en la tragedia. Reconoció la seriedad de desviar a alguien del camino de la obediencia a Dios y la responsabilidad que viene con ser un portavoz de Dios. La decisión del viejo profeta de enterrar al profeta de Judá en su propio sepulcro y pedir ser enterrado junto a él cuando muriera refuerza la idea de que sentía un profundo arrepentimiento y quería de alguna manera reparar el mal que había causado. Este gesto final de respeto y reconocimiento de la misión del profeta de Judá muestra que, a pesar de sus acciones equivocadas, el viejo profeta todavía tenía un respeto profundo por el mandato divino. El viejo profeta, al enterrar al profeta de Judá, también estaba reconociendo la santidad y la importancia de su misión. Sabía que, a pesar de su desobediencia, el profeta de Judá había sido elegido por Dios para una tarea crucial. Este acto de enterrar al profeta en su propio sepulcro puede ser visto como una forma de penitencia, un intento de honrar a aquel que había desviado del camino. El entierro del profeta de Judá fue un momento de reflexión y tristeza. El viejo profeta reconoció que la desobediencia había llevado a la muerte del hombre de Dios. Pidió a sus hijos que cuando muriera, sus huesos fueran enterrados junto a los del profeta de Judá, un gesto de respeto y reconocimiento del valor y de la misión del profeta. Este acto final de respeto demostró que, a pesar de sus fallos, el viejo profeta todavía reconocía la importancia de la obediencia a Dios. Quería ser recordado junto al profeta de Judá, reconociendo que ambos eran siervos de Dios que habían aprendido lecciones importantes sobre fe y obediencia, aunque de manera trágica. El viejo profeta, al pedir ser enterrado junto al profeta de Judá, estaba haciendo una declaración poderosa.
Reconocía que, a pesar de sus fallos, todavía veía al profeta de Judá como un verdadero siervo de Dios, digno de ser recordado con honor. Este gesto también puede ser visto como un intento de expiar su culpa y honrar la memoria del profeta que había desviado del camino. Además, la decisión del viejo profeta de ser enterrado junto al profeta de Judá puede ser vista como un intento de asociarse al destino del profeta, reconociendo que ambos compartían un vínculo profundo como siervos de Dios. Esta elección de sepultura conjunta es un símbolo de reconciliación y de aceptación de las consecuencias de sus acciones. El entierro conjunto de los dos profetas también refleja una visión de redención y perdón. Aunque el profeta de Judá desobedeció y el viejo profeta mintió, ambos son recordados juntos, sugiriendo una complejidad en la relación entre justicia, misericordia y perdón divino. Es un recordatorio de que todos los siervos de Dios, a pesar de sus fallos, tienen un lugar en la narrativa mayor de la fe y obediencia. La historia del profeta de Judá y del león es un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios. Nos enseña que desobedecer sus órdenes puede traer consecuencias graves e inesperadas. La narrativa desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la importancia de seguir fielmente la orientación divina. Además, la historia resalta la importancia del discernimiento espiritual. El profeta de Judá fue engañado por un colega profeta, lo que destaca la importancia de buscar confirmación directa de Dios en nuestras decisiones. La fe y la obediencia a Dios deben estar fundamentadas en una relación personal y directa con Él, sin intermediarios que puedan desviarnos del camino correcto. Este relato bíblico no es solo una historia antigua, sus lecciones son aplicables hoy. Nos recuerda que debemos ser vigilantes en nuestra fe, obedientes a los mandamientos divinos y prudentes en nuestras decisiones. La obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de demostrar nuestra confianza y fidelidad a Él. Las motivaciones y las acciones del viejo profeta nos enseñan sobre las consecuencias de desviar a alguien de la fe y la importancia de hablar la verdad, especialmente en asuntos espirituales. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos una responsabilidad mutua en guiarnos unos a otros en la verdad y la justicia. La simbología del león a lo largo de la Biblia refuerza aún más la profundidad de esta historia. El león, como un símbolo de poder y justicia divina, ilustra cómo Dios puede usar incluso las fuerzas de la naturaleza para cumplir sus propósitos. En varios pasajes, el león es usado para representar tanto la majestad como el juicio de Dios, mostrando que Él tiene control sobre todas las cosas y que sus decisiones son finales y justas. La historia del profeta de Judá y del león nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a reflexionar sobre nuestras elecciones y obediencia a Dios. Es un llamado para ser fieles, discernientes y obedientes, confiando siempre en la orientación divina, incluso cuando las presiones externas y las tentaciones nos rodean. La obediencia a Dios es un camino de fe, confianza y reverencia, y esta historia sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de seguir fielmente su palabra. Para entender completamente el contexto de esta historia, es crucial investigar la figura de Jeroboam y sus prácticas idólatras. Jeroboam, como mencionado anteriormente, fue el primer rey del reino del norte de Israel tras la división del reino. Se destacó inicialmente como un líder capaz y ambicioso, pero su búsqueda de poder y control lo llevó a tomar decisiones que desviaron al pueblo de Israel de los caminos de Dios. Jeroboam fue elegido por Dios para liderar las 10 tribus del norte, pero su inseguridad y miedo a perder el poder lo llevaron a apartarse de los mandamientos divinos. Estableció 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, diciendo al pueblo: «Aquí están sus dioses, oh Israel, que los sacaron de Egipto». Esta acción no fue solo una forma de idolatría, sino también un desafío directo a la centralidad del Templo de Jerusalén como el único lugar legítimo de adoración. La introducción de estos becerros de oro tuvo un impacto devastador en el reino de Israel. Primero,
desvió el foco del pueblo de adorar al Dios verdadero que había liberado a sus antepasados de Egipto hacia ídolos hechos por manos humanas. Segundo, estableció un precedente de sincretismo religioso, donde prácticas paganas eran mezcladas con la fe israelita. Tercero, creó una división religiosa entre el reino del norte y el reino del sur, solidificando la separación política y espiritual entre las dos naciones. La decisión de Jeroboam de instituir estos ídolos también tuvo implicaciones políticas. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, quebrantando la tradición y los mandamientos de Dios sobre quién debía servir como sacerdote. Esta acción minó aún más la estructura religiosa de Israel y promovió una cultura de desobediencia y corrupción espiritual. Jeroboam también estableció fiestas religiosas en fechas diferentes de las ordenadas por Dios, creando un calendario paralelo que competía con las festividades divinas. Este sistema religioso alternativo tenía como objetivo consolidar su control sobre el pueblo, pero tuvo el efecto de alienar aún más al reino del norte de la verdadera adoración a Dios. Las prácticas idólatras de Jeroboam tuvieron consecuencias duraderas, estableciendo un patrón de idolatría que sería seguido por muchos reyes subsecuentes de Israel, llevando eventualmente a la destrucción del reino a manos de los asirios. La insistencia de Jeroboam en mantener estas prácticas, a pesar de las repetidas advertencias de los profetas, mostró su obstinación y falta de arrepentimiento. La historia del profeta de Judá se desarrolla en este contexto de corrupción espiritual e idolatría. La historia nos enseña que, independientemente de las circunstancias, la obediencia a Dios debe ser nuestra prioridad máxima. Nos recuerda las graves consecuencias de la desobediencia y la importancia de discernir correctamente la voz de Dios en medio de otras influencias. Finalmente, destaca la responsabilidad de los líderes de guiar a sus seguidores en la verdad y la justicia, siendo modelos de integridad y fidelidad. Que podamos aprender de esta narrativa y aplicar sus lecciones en nuestras vidas, buscando siempre seguir fielmente la orientación divina y resistiendo las tentaciones que nos alejan de Dios. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje espiritual. Esperamos que la historia del profeta de Judá y su trágico encuentro con el león te haya inspirado y proporcionado valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle like a este video. Comparte este contenido con tus amigos y familiares. Quién sabe, este mensaje podría ser la respuesta que estaban buscando. En los comentarios, cuéntanos tus experiencias y reflexiones sobre la obediencia a Dios. Queremos escuchar tus historias y aprender de tu jornada espiritual. Tu participación no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también anima a otros a compartir y crecer juntos en la fe. Estamos comprometidos a proporcionar contenido que edifique y fortalezca tu caminar con Dios. Tu suscripción, notificaciones activadas y el compartir nos ayudan a expandir nuestro alcance y tocar más vidas con el mensaje del amor y la presencia de Dios. Juntos podemos crear una comunidad de fe y apoyo mutuo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Que puedas experimentar la paz, protección y presencia de Dios en todos los momentos de tu vida, especialmente durante los tiempos de desafío y decisión. Recuerda siempre buscar a Dios, orar y estar atento a sus revelaciones. Él siempre está contigo, guiando y protegiendo.